Hola, ¿cómo están? En esta ocasión vamos a resolver este ejercicio, como dice aquí, detallando las fórmulas, cálculos, unidades, y dice que vamos a utilizar la primera ley de Kirchhoff, que es la ley de nodos. ¿Se acuerdan qué dice la ley de nodos? La ley de nodos dice que la suma de corrientes que entran a un nudo, ¿cuál sería el nudo donde convergen las corrientes? Dice que la suma de corrientes que entran a un nudo es igual a la suma de las que salen, o dicho de otra manera, la sumatoria de las intensidades es igual a cero. Entonces, partiendo de ahí, este problema nos pide que resolvamos en el orden que está a continuación. Primero que nada nos pide encontrar la intensidad 4, la 5, la 7 y la 8. ¿Qué quiere decir esto? Que necesitamos la intensidad 4 que no tenemos, necesitamos la 5 que tampoco tenemos, la 7 y la 8. Para empezar, como estamos resolviendo por ley de nodos, tenemos que ubicar los nodos. ¿Dónde los tenemos? Tenemos este. ¿Por qué no es nodo aquí? Porque no se está juntando con otra resistencia aquí, porque en realidad lo único que está haciendo es dando vuelta, y aquí es donde se junta con otras resistencias. Significa que es la misma que yo tuviera esto recto y después esto de aquí lo tuviera de esta manera. Entonces el nodo sería siendo donde convergen las tres resistencias o las tres intensidades. Después tenemos otro nodo aquí y son los 4 nodos que vamos a resolver. Vamos a comenzar por el nodo B. Entonces, si la ley de nodos nos dice que todas las intensidades que entran son iguales a las intensidades que salen, ¿cómo lo podríamos representar esto? Ya lo tenemos aquí. Dice que la intensidad 1 es igual a la intensidad 2 más la 3 más la 4. ¿Ok? Entonces ahora sustituimos. Al sustituir nos damos cuenta que sí tenemos identificado, si tiene un valor, la intensidad 1, la intensidad 2 que es 3 amperes, la intensidad 3 que es 4 amperes, y es la única incógnita que tenemos aquí donde estaríamos dando respuesta a la primera intensidad que nos falta, es la intensidad 4, por lo tanto tenemos que despejarla. ¿Cómo le hacemos? Si este y este están sumando ahí 4, ¿cómo las pasamos para el otro lado? Las pasamos restando, por lo tanto la intensidad 4 es... Pasamos para el otro lado negativas, hacemos la resta correspondiente, por lo tanto mi intensidad 4 es 5 amperes. Entonces ya tengo identificada mi intensidad 4. Ahora lo que vamos a hacer es calcular el nodo C, donde en el nodo C entran la intensidad 2, la 3, la 4 y sale la 5. Vamos a calcularlo de la misma manera, vayan haciéndolo. Hacemos la ley de nodos que dice que entran y 2 y 3 y 4 y sale y 5. Vamos a sustituir y vamos a calcular. Háganlo por favor. Sustituyendo y calculando tenemos que la intensidad 5 es 2 amperes. Entonces ya tengo esta también. Nos vamos a ir a la intensidad 7. Vamos a hacerlo por medio del nodo D que tenemos aquí. Que entra al nodo D, entra la intensidad 5 y sale la intensidad 6 y la intensidad 7. Vamos a hacerlo. Sustituimos en el nodo D, entra y 5, sale intensidad 6 más intensidad 7. El valor de intensidad 5 ya lo tenemos porque lo calculamos. La intensidad 6 la tenemos aquí en el problema, que era 8 amperes. La que nos hace falta es intensidad 7. Pasamos como está sumando lo pasamos restando y calculamos la intensidad 7. Y el resultado es 4 amperes. Ahora el último nodo que nos falta es el nodo E, donde están entrando y 6 y 7 y saldría la intensidad 8. Lo hacemos. Sustituimos y 6, 8 amperes y 7 lo acabamos de calcular es 4. La intensidad 8 no la tenemos, pero la calculamos. 8 más 4 pues tenemos que es igual a 12 amperes.
Con eso ya calculamos estas intensidades que nos estaba pidiendo el primer punto del problema que teníamos aquí. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que ya tenemos todas las intensidades. ¿Qué otra cosa nos pide? El número 2 nos dice, considerando que R4 es igual a 3 ohms, calcule la resistencia equivalente entre R2, R3 y R4. ¿Qué quiere decir esto? Que nos está dando valores para la resistencia 2, para la 3 y para la 4 y me está pidiendo que realice una resistencia equivalente. Si yo realizo una resistencia equivalente en un circuito en paralelo, ¿cuál sería la fórmula? Este va a ser mi circuito en paralelo. Esto. Si yo tengo que buscar la fórmula. Esas son las fórmulas que yo tengo para un circuito en paralelo. Si se fijan, es igual como si fuera este, pero lo tenemos al revés, lo volteamos. Entonces, para determinar mi resistencia equivalente, esta es la fórmula que voy a utilizar. Como pueden ver, el problema me pide primero que considere R4, que es 3 ohms, calcule la resistencia equivalente entre R3, R2 y R4. Dice que después haga con R1 y R5, entonces primero me enfoco de aquí para atrás. Hago la fórmula que dice que calcule una resistencia equivalente entre R2, R3 y R4. Vamos a sustituir y vamos a calcular. Sustituí, me queda 1 entre 0.8. Nótese que le puse resistencia equivalente 1. ¿Por qué? Porque como me está pidiendo primero que saque una resistencia equivalente entre esto y después me pide que calcule una resistencia equivalente entre esto, significa que de aquí para acá tengo una resistencia equivalente 1 y de aquí para acá va a ser otra resistencia equivalente que le voy a poner resistencia equivalente 2. Por lo tanto, hacen la división entre este que está aquí, que es 1 entre 0.8. El resultado es 1.25, por lo tanto mi resistencia equivalente 1 es 1.25 ohms. Significa que yo de tener esto lo convierto a una sola resistencia que equivale a eso. ¿Cómo lo hacemos? Lo que quiero decir con esto es que estas resistencias que se encuentran acá ya no van a existir porque encontré una sola resistencia. Esto es lo mismo que poner esto. ¿Ok? Entonces mi circuito, en lugar de tener esto, ahora tengo esto. En lugar de tener 3 resistencias, ahora tengo una resistencia equivalente aquí. Y el problema ahora me pide que calcule una resistencia equivalente con R1 y R5. Me está pidiendo una resistencia equivalente entre estas tres. ¿Se acuerdan? Cuando tenemos las resistencias así seguidas, se convierte en un circuito en serie. ¿Cómo calculo una resistencia equivalente en un circuito en serie? En serie lo hago de esta manera, donde dice que mi resistencia equivalente es solo la suma de las resistencias que contiene. Y las resistencias que contiene es R1, resistencia equivalente 1 y R5. Hago la suma correspondiente. Como les decía, ahora le voy a llamar resistencia equivalente 2, donde es igual a la resistencia 1 más la resistencia equivalente 1 más la resistencia 5. Sustituimos y resolvemos. Queremos resolver, pero me doy cuenta que no tengo la resistencia 1. ¿Cómo le puedo hacer? El problema aquí me dice que hay un voltaje de 15 voltios que nunca se lo puse, pero tenemos 15 voltios, tenemos la intensidad, por lo tanto lo podemos calcular por ley de Ohm. De acuerdo a la ley de Ohm, ¿cómo le voy a hacer? Dice que para calcular una resistencia 1 es igual a voltaje entre intensidad. Sustituimos 15 voltios entre la intensidad 1, que es 12 amperes, es igual a 1.25 amperes. Por lo tanto ya tengo las tres resistencias, sustituyo y calculo. Y como R1 es igual a R5, entonces al calcular R1 tenemos también que R5 es igual a 1.25. Entonces sumamos y la resistencia equivalente es 3.75. Ahora
ahora vamos a resolver lo último que nos pide el problema. Te dice que calculemos, número 3, dice que considerando el resultado de la intensidad 8 que calculamos y la diferencia de potencial de 15 voltios, que calculemos la resistencia 8. Por lo tanto, nos está pidiendo que volvamos a utilizar la ley de Ohm. Sustituyendo los 15 voltios, los 12 amperes, tenemos que la resistencia 8 es igual a 1.25. Con eso terminamos todo el problema.